y ven, he redescubierto el pastel. Terapias y centros espirituales le son a la piedra en mano lo que el rótulo de pastelería a comerse un mantecado. Cuidado con meta. Tiene una meta que les sobrepasa. Es el gran espíritu invertido, omnisciente de data, mera nada. Omnipotente por el vil metal que el rebaño mundial le da, sin más. El super mega Frankenstein o Shelley Mary de la superinteligencia encefálica. Cuidado con la G, con el gordo, el gran arqueo invertido, el antiverbo gu gu gu, por hijo predilecto que lo engulle absolutamente todo. No lo toques, a menos de haber tocado primero tu esencia. Solo así no pueden ni podrán con tu fantasma. Los espectros del espejismo de la maya ciencia. Despierta en las redes del alma. Aquí se necesitan informáticos. Sí, informáticos que afinen con la gran mente, que sintonicen la inteligencia divina y se pongan al servicio de crear plataformas que sirvan al bien de la humanidad exclusivamente. Y no, absolutamente para nada al provecho ultracapitalista de unos pocos, pues eso, que sus fines nunca sean egoicos ni los modos perversos. En las 4 plagas, Lanza del Basto ya nos ofreció su visión apocalíptica. Apocalíptica quiere decir del apocalipsis, es decir, de los tiempos de la revelación que estamos viviendo. Pues cómo se vendieron, cómo se fueron vendiendo las ciencias humanas, desgajándose de madre mística, vendiéndose, y la última de ellas fue a la bestia, vendiéndose a la bestia, lógicamente. La última de ellas fue la filosofía, que se ha convertido, y que la gente llama eso filosofía, cuando es filosofía, deberíamos decir racionalista, en Occidente, y dominante ya en globo occidente. Entonces, esa profecía, esa visión clara que tuvo Lanza de Basto, se ha quedado corta en muy poco tiempo, porque todo se acelera, porque en todo este tiempo ya se han pasado prácticamente la mayoría de los artistas, de los poetas, de los escribientes en general, pues incluso los espirituales, los pseudoespirituales, ya se han pasado al bando del capital, del provecho, del provecho como anti-gratuidad, anti el arte por el arte, al cálculo mental, el estratégico, a la vanidad y al uso de medios estructuralmente violentos. Sí, está siendo muy difícil que no sea así, pero como decía Gandhi, la no violencia no puede usar para fines no violentos de medios violentos. En todo caso, es tiempo de despertar, porque estamos en ese 6º ciclo de este tiempo apocalíptico, en el que el penúltimo ya, en este último lustro que ha empezado en el 2025, estamos en el tiempo de la elección decisiva para la supervivencia de la humanidad que sea la humanidad verdadera y pueda perdurar, o que ya, si continúa sirviendo la bestia, no pueda ser. Esto se puede hacer por el camino de la voluntad, o va a ser por el camino durísimo del sufrimiento cataclísmico
a nivel planetario. El arca del Sol, en todo caso, es un punto de encuentro, es una casa de sanación con una antena del Sol que recibe, emite y amplifica dentro de las redes del alma y del espíritu todo lo que pueda ser para potenciar la sanación espiritual, y me refiero a la sanación de raíz, no a todo ese mercado de pseudo sanación. Me refiero a contemplar la verdad. La espiritualidad solo es una búsqueda de la sabiduría, nunca de un bienestar más o menos refinado, más o menos grueso, pero para la persona, para el ego, sino bastante lo contrario. Así que esta arca del Sol, como decía, es un punto de encuentro, para que puedan todos aquellos que digan, que despierten y que vean que podrían poner sus capacidades y sus talentos y sus trabajos al servicio de la verdadera y gran tarea, en un modo u otro, pero siempre como servicio espiritual, que puede pasar por la causa o la casa, esta u otra, o directamente al gran sol de nuestra alma, servir en forma de karma yoga, que ya, como este es un centro espiritual realmente, porque ha sido fundado sobre esta verdad, sobre roca de verdad, cualquier labor que se haga aquí, aunque sea fregar platos, servirá para tu camino espiritual. Eso te lo garantiza Piedra Pluma. Así que esta arca del Sol es oído, es altavoz y está fundada sobre ese hallazgo de la piedra filosofal. El hermetismo, la vía hermética, es propiamente la vía del alma y es una vía propiamente occidental, porque a menudo se apoya en el libro. Servimos aquí concretamente esta ciencia, verdadera ciencia divina, que es a la que podemos llamar crística, llamar ciencia de Dios, llamar ciencia de luz, llamar ciencia sagrada o ciencia hermética, en referencia a ese mesocosmos entre espíritu puro y materia, que es el alma. Y este mesocosmos es ese puente, es ese yoga, es ese mensajero de los dioses llamado Hermes en nuestra cultura grecolatina. Evidentemente provenía de Egipto antiguo, en el que este dios se llamaba Tot y tenía cabeza de ibis, y por supuesto era el dios, además de ser dios de la sabiduría oculta, es decir, de la gnosis, era dios de los escribas. Evidentemente es el escritor, el verdadero escritor, es el hermeneuta, el verdadero escritor, es el que descifra el liber mundi, como decían los herméticos nuestros, el libro del mundo, el libro de la naturaleza, y solo ese es un verdadero escritor, un artista con A mayúscula. Todos estos escritores de libros que proliferan hoy día en nuestra sociedad son escritores de la mente desconectada del corazón cósmico, no del corazón sentimental. Y a eso le llamo racional sentimentalismo, sino del corazón cósmico, del ser, del contacto con el ser, de la conexión espiritual. Para contaminar materialmente tierra y cielos, primero hay que haberlos desacralizado. Hay que haber, lo mismo que para matar un ser humano, hay que haber abstraído el ser, hay que haber objetualizado la persona. Y esto es ignorar el principio de vida. Desequilibrar y ensuciar los 4 elementos que son constituyentes del cosmos entero, de nuestro organismo, pero también del cosmos entero absolutamente por igual, y de todas las criaturas que lo pueblan, que son aire, tierra, agua y fuego. Es haber ignorado, solo se puede hacer ignorando la quinta esencia, el quinto elemento, es decir, su principio con P mayúscula. De hecho, se ve que el fuego no se le puede ensuciar de la misma manera que el agua o la tierra, porque es el elemento más cercano al espíritu, por así decirlo, el que más se le parece. Vemos en estos tiempos de revelación, estos tiempos del apocalipsis, profetizados por absolutamente todas las expresiones de la tradición primordial, como el desequilibrio, lo visible del desequilibrio alquímico,
es decir, que tiene en cuenta ese quinto elemento, ese principio generador de todo, esa esencia, pues lo vemos muy claramente en la respiración de Madre Tierra, que en lenguaje alquímico se expresaba por el solve et coagula en latín. Lo vemos muy claramente en el comportamiento del fuego, de los incendios y del agua, de todas las inundaciones y del aire con todos los ciclones y de la tierra con los terremotos más frecuentes que nunca, en fin, con toda esa desarmonía que se expresa por la voz de Madre Naturaleza. Y es lo mismo fuera que dentro, es lo mismo en nuestro organismo. Lo que ocurre es que la ciencia cuatro ojos, que la llamo yo la ciencia sin conciencia, con C mayúscula, cree que un organismo, un individuo, un cuerpo humano o de otras criaturas está aislado del resto de las criaturas o perteneciente de forma aislada a su solo reino, animal, vegetal, mineral. Y esto no es así, todo es absolutamente interdependiente e incluso en última instancia es uno. Entonces concebir a un organismo de un individuo como con un contorno, ¿no? Frente al cual puede ser pues o bien atacado, contagiado o al revés ser aliado de otro, siempre otro, eso no es una visión real, no es una visión de la realidad. La realidad es la interdependencia. Entonces, el mismo desequilibrio de nuestros varios cuerpos, porque son varios y no solamente el físico, el más visible, el más burdo, e incluso esa es la visión más irreal, porque este solo es por los niveles superiores y rectores sobre el físico. Si no estuviera animada, la materia sería inerte. Entonces, este desequilibrio interior de nuestros varios cuerpos es el que se refleja exteriormente. El de nuestro cuerpo físico, el de nuestra esfera, diría mejor, nuestra esfera vegetativa, el de nuestra esfera vital y el de nuestra esfera mental y espiritual, mental inferior y mental superior. Se reflejan, pues eso, en la tierra por entero y es esa misma demencia que por la deshonra y la desobediencia al principio superior que se refleja. El comportamiento anómalo de nuestras células no tiene origen en un daño solo físico, en un ataque físico, en una perturbación física y no puede tampoco remediarse por medios solamente material químicos. Necesita de la comprensión y del tratamiento a nivel superior, a niveles superiores, es decir, a nivel sutil, una conciencia sobre el daño y una comprensión del origen del daño sutil, una reparación de ese daño sutil y a un nivel todavía superior la desarmonía psíquica, es decir, el mal anímico, el mal del alma, la enfermedad del alma, la enfermedad metafísica de un individuo y de toda la humanidad y a un nivel todavía superior la desconexión que vivimos del espíritu, que en última instancia no es, pero que la vivimos como tal y eso nos procura y desencadena un mal a distintos niveles. Solo la ciencia del alma y del espíritu tiene la clave del tratamiento a la enfermedad metafísica, la enfermedad psíquica, la enfermedad del alma y la enfermedad espiritual que está sufriendo la humanidad y que está provocando la destrucción probable de la especie y el daño, el trastorno en la naturaleza. Por un recorrido verdaderamente genuino a través de un recorrido iniciático, que es lo contrario del ritual de degradación que está viviendo el individuo y la colectividad actualmente en la civilización materialista. La inversa de eso es hacer el recorrido iniciático que permite morir y renacer, regenerar en nuestra dimensión completa, que es la de animal espiritual y no solamente animal social. Ese es el recorrido que Servidor ha hecho a través primero del arte, concretamente de la poesía,
sirviéndose de la poesía absolutamente inspirada como unos peldaños hacia el fin espiritual, y después a través de la práctica intensa espiritual, un cierto grado de consagración a la vida espiritual, se me impuso de una manera espontánea el vivir en silencio, en retiro, pero no de una manera formateada, sino totalmente viva y religada a lo que más movía ese recorrido sanador, y eso fue a través de la escritura. Me permitió una vivencia que es difícil poner en palabras, que es la de la restauración, la de la recuperación del mensaje eterno, del mensaje de salud, la buena nueva, ¿no? que se dice para el Evangelio. Eso es lo que significa Evangelio. Esa buena nueva, pues uno reinicia esa verdad eterna interiormente, es decir, la reinicia dentro de sí, es decir, que la comprende completamente algo que le sobrepasa y de lo que no es dueño el individuo, y que es un proceso totalmente contrario al ir a pescar allí fuera enseñanzas, conocimientos intelectuales, metodologías, incluso vías espirituales. Es digamos que es el proceso contrario, y es el que realmente puede iluminar esa verdad interiormente, es que se reinicie una sabiduría que es absolutamente universal, o una parcela de ello en nuestro interior, por una dedicación en cuerpo y alma, una dedicación completa, consagrada, sacrificada a nivel del ego y de la persona, y por eso puede... Es solo en esas condiciones verdaderamente de despojamiento de la persona y de entrega a través del corazón, de una entrega completa a ese principio trascendente, cogiendo una forma u otra, la del arte, o la de la práctica espiritual, o la de tal entidad espiritual, la de tal devoción, o la de tal la consagración de tal tipo de conocimiento. En mi caso fue mucho a través de un estudio interior, una investigación interior de lo que se llama la ciencia sagrada, o la ciencia de luz, la ciencia, la verdadera ciencia con conciencia, y no esa degradación por el materialismo hacia la ciencia y el cientifismo actuales, ¿no? Que son solamente materialistas. Entonces la ciencia divina es la ciencia de Dios, la ciencia crística. En mi tradición, en la nuestra, en la de la gnosis cristiana, es la tradición crística o hermética. Hermética en referencia al dios mensajero Hermes, que era Tot en el antiguo egipcio, y bueno, pues los sabios griegos como Pitágoras, como Platón y otros fueron directamente a iniciarse en Egipto. Incluso se dice de algún viaje a la India, es decir, en lugares donde se estaba conservando y practicando de manera viva la transmisión de esta ciencia hermética. Eso ha sobrevivido en la Europa cristiana en distintas formas, a través de sociedades secretas como los primeros masones, los francmasones o los rosacruces, o organizaciones como la Fede Santa, a la cual perteneció un famoso poeta, Dante Alighieri, con los primeros templarios a su manera, tratando de restaurar literalmente el templo exterior, pero desde la restauración del templo interior, porque de eso se trata el camino espiritual. Y bueno, ha cogido diversos nombres, pero en última instancia se trata de la ciencia, yo le llamo simplemente del alma y del espíritu. Y es importante, hoy día la gente quiere ir directamente al espíritu sin hacer ese recorrido y sin nutrir ese dominio que liga el espíritu puro a la materia, y que es propiamente el que llamamos del alma, o del alma en sus distintos niveles de conciencia. Es ese mesocosmos que se ha representado simbólicamente en nuestra tradición, pues por ejemplo, por la escalera de los ángeles, con la que sueña, la que tiene una visión Jacob al acostarse sobre la piedra, y que después consagra la piedra como un altar a Dios. Entonces, ese reinicio de la verdadera ciencia en mi interior me llevó incluso a conectar con eslabones
en el tiempo para los humanos de esta cadena mística que exteriormente en nuestra tradición de gnosis crística ha sido brutalmente interrumpida, y brutalmente porque a veces ha sido a base de exterminación, como para el catarismo, como para los templarios, como para ciertos individuos llevados a la hoguera por la Inquisición, pero incluso desde la raíz, como es el caso de la discípula amada de Jesús el Cristo, directamente tergiversado, ¿no? Totalmente desviado esa realidad por la Iglesia y por el patriarcado, como fue el caso para lo que fue una verdadera iniciada y de la ciencia divina que transmitía Jesús a sus discípulos con capacidad, a sus verdaderos iniciados, discípulos con capacidad de entrar en el meollo de la espiritualidad, descifrar el cuarto nivel de las escrituras, que es propiamente el espiritual, pues como decía una discípula como Santa María Magdalena. A través de la iluminación, de la iluminación de esta ciencia eterna, de lo eterno, ¿no? De tocar con lo eterno en nuestro interior y de actualizar esa verdadera red del alma con esa fraternidad que está más allá del tiempo y del espacio, y que en mi caso llamo fraternidad del fuego y del cristal, porque conecté con algunos eslabones de esta cadena afines en pensamiento, de alma, al que estaba teniendo en un momento dado, o afines a una propuesta que tenía, un proyecto del alma que tenía en ese momento, por ejemplo el de vivir en una comunidad crística, el de fundar este lugar de sanación espiritual. Pues a través de esa conexión vívida he podido a mi manera traducir lo que es a distintos niveles la curación de lo que llamo el cáncer de la civilización occidental. Y esto es cierto a distintos niveles, es decir, que también se puede tomar a nivel literal, como que hay una manera correcta, recta según la vertical, es decir, según el orden universal, según la ciencia de Dios, y no solamente la ciencia horizontal, la ciencia de los hombres desconectada de esta verdad absoluta. Hay una manera también de tratar el cáncer a nivel literal, también cuando ya ha afectado, ha llegado hasta el nivel físico. Hay una manera recta de comprenderlo y hay una posibilidad de tomar el rumbo de la sanación, que no siempre va a corresponder va a desembocar en una curación física, pero sí va a tomar esa dirección. Otra cosa es que dé tiempo en una vida humana y para un cuerpo determinado, según en qué fase está viviendo la enfermedad, en que se haga efectiva también la curación a nivel físico. Pero en todo caso, a un nivel superior, la persona habrá comprendido, se habrá salido del error, su psique estará bien orientada para no reproducir ni alimentar ese mal, y para retomar el camino de la salud, que en última instancia la salud física en sus niveles rectores es la salud entendida como salvación del alma, por reconectarse con la verdad, por volver a mirar hacia lo elevado, hacia lo eterno, en vez de estar captada por lo finito, transitorio, superficial, porque estamos viviendo a nivel global para nuestra humanidad lo que llamamos el otro día con mi compañero, nos surgió esa palabra que lo retrata fantásticamente, y también nos sale mucho hacerlo con humor. Como veréis, mis escritos muchas veces parecen casi superficiales porque son muy juguetones. Cuando uno toca la ciencia más profunda y la trascendencia, al final se vuelve como muy ligero, ¿no? En ese sentido. Y bueno, nos viene esa palabra de epidermia. Estamos viviendo una epidermia, un contagio de lo más epidérmico y superficial que pueda haber en una criatura humana. Así que es hora de orar, de escarbar y de tocar la fuente, de desenterrar la fuente, que brote esa agua de vida, esa salvia que cuando recorre
los canales metafísicos de nuestro cuerpo es cuando nos puede restaurar la salud también a nivel físico, a nivel celular. Es un agua de vida, es un agua invisible, es el agua mercurial de la que habla la medicina hermética, de Hermes Mercurio. Así que bienvenidos a esta casa de sanación. Estamos siempre abiertos a esas estancias de sanación a distintos niveles. Hoy día el mal es tan grande, el ego es tan fuerte que estamos obligados de pasar por unos tiempos desagradables, de choques de ego, de capar, de quebrar esas fuertes corazas del ego, pero quien es guiado está conectado a su verdad interior, es capaz de atravesar esas crisis curativas y esas dificultades de relación con el otro, porque saltan enseguida, porque todo en la sociedad nos ha conducido a creernos unos islotes independientes, y que cuando se encuentran entre sí en función de la verdad, en función de la vertical, nada más chocan. Si no chocan ahí fuera, que sí que lo hacen después en formas de guerras y de conflictos por todos lados, cuando no lo hacen normalmente es por un consenso social y una falsa paz, un modo de relacionarnos por interés egoico, a través del dinero, a través de trabajos que no tienen nada que ver con la tarea esencial, etcétera. Y en esos modos de funcionamiento que alimentan la bestia, en que están funcionando incluso personas con aspiraciones espirituales. Quiero decir que el engranaje y el engaño es tan fuerte que normalmente casi todo el mundo está alimentando el mal de una manera u otra, a conciencia o de una manera totalmente inconsciente. Y así enfermamos también de manera consciente o de manera totalmente inconsciente. Porque servir a la bestia acaba en enfermedad. La enfermedad física es el último eslabón de la enfermedad, que empieza por ser gravemente grave al nivel metafísico. Le llamo lances y poemas del combate hermético en relación al dios Hermes, mensajero, contra el cáncer civilizacional. Entonces pienso que este título ya habla bastante por sí solo. Reúno aquí lo que son lances, lo que he llamado declaraciones también, declaraciones anticancerígenas, y tomo la palabra cáncer en un sentido metafórico, pero en un sentido también absolutamente literal, porque es nuestra enfermedad en planos rectores que nos ha conducido a tanta enfermedad en el plano inferior físico, a los cánceres, a lo que es la enfermedad de múltiples cánceres, ¿no? Entonces, los que hemos tocado un poco la raíz, entendemos cuál es a la vez la enfermedad de raíz y el remedio de raíz. Entonces, esto es lo que presento de una forma a veces poética y a veces más directa, para verdaderamente tratar a todo nivel, y digo, no es solamente metafórico, lo que es nuestra enfermedad. Un lance. Tú no tienes cáncer. Es la mente del materialismo la que prolifera en metástasis por el hemisferio de dogma religioso de ciencia profana y por el hemisferio del ocultismo, sin el remiendo de actualizada ciencia del alma. Si dudas de ti, le abres la puerta. Si no ves el error, la dejas sin cerrar. Y tus células se contagian del espíritu falaz que por tierna presa tiene a quienes le desafiaron sin saberlo, o solo a medias, y acaban con complejos ante los necios. Se debe ir hasta el final para desenmascarar el largo engaño, la astucia masterizada. Se debe ir hasta el final. Y si es vía el rostro terrorífico del amor, y si es por la vía, del rostro terrorífico del amor, sea. Ahora, no te confundas de enemigo ni de combate. Tus células ya tienen bastante con sus embates. Dirígete mejor al general en jefe y alístate en las huestes del solo poder sobre la vida y la muerte.
La respuesta no la tiene la psiquiatría, ni la ayuda al psicólogo, ni la solución a alguna terapia. No hay solución ni estudios que valgan. No hay otro médico que tú mismo, el de antes del delirio. No hay nada que arreglar, solo catar lo intacto. El remedio es la sabiduría, eterna pero olvidada. El auxilio, el amor, negado. La sola ciencia y medicina, la de Dios. El ti mismo. Se debe ir hasta el final. Explorar nuestra ignorancia, ni disimularla ni enarbolarla. Y amar su locura hasta la cordura. Esta para ti. Me toman por chula o elegida, por dejar que fluya la vida. Todo es orden suya, no mía. Los soldaditos del amor cartografían el cuerpo de humanidad. El gran libro descifran y componen nuevo manual, con gracia y audacia.